Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la presentación de este libro de Álvaro Salvador, de esta poesía reunida, La guarida inútil. Quería agradecerle a él que haya querido presentarlo aquí y a José Ramón, que otra vez esté aquí, que va a ser encargado de la presentación del libro. Luego también los invitamos a tomar una copita de vino si quieren. Así que nada más, le dejo la palabra a José Ramón, que como ustedes se dieron cuenta ya había empezado recién, o sea que es obvio que va a empezar. No, me ha salido solamente un sonido cultural. Bueno, buenas tardes, amigos. La verdad es que no es frecuente encontrarse con un libro unitario cuando abrimos las páginas de la mayoría de los volúmenes que se amparan bajo el epígrafe de poesía reunida, sobre todo cuando la voz del autor adopta la suficiente variedad de registros que la vida nos ofrece para dar testimonio de su larga experiencia. Normalmente los vaivenes del tiempo y el espacio a los que toda biografía poética se somete suelen hacer mella en su propio discurrir, y si esa reunión abarca un periodo de más de medio siglo, como es este caso, es más difícil todavía de mantener el pulso, el tono y la intensidad a lo largo de casi 600 páginas. La guarida inútil de Álvaro Salvador es un título bajo el que se recoge toda su poesía escrita desde 1970 hasta 2024. Sin embargo, pese a la dificultad señalada, su discurso adquiere desde el principio una natural fluidez que, como un río, va serpenteando diferentes estadios vitales y estilísticos, nutriéndose de sus afluentes y escudriñando sus abundantes meandros. Pareciera en este caso, tanto por su ordenación como por la correspondencia de los poemas unos con otros, que el libro hubiese sido diseñado a priorísticamente para ser leído como tal de principio a fin, a pesar, naturalmente, de los cambios y avances que todo proceso creativo asume y agradece. La encargada de la edición, la también poeta, dramaturga y profesora de la Universidad de Granada, Gracia Morales, ha sabido distribuir oportunamente los tiempos o periodos de la poesía de Álvaro Salvador, respetando la cronología de los diferentes poemarios, bajo la inserción de unas cortinillas que ayudan al lector a orientarse ante la intensa y extensa actividad. O sea, primeros poemas, otro parte que es otra sentimentalidad, de la que hablaremos quizás, otra es que ahora todavía, las canciones de los aires y el presente con un poemario extraordinario e inédito hasta la fecha de la publicación de la obra completa y de la poesía reunida, porque la obra completa todavía queda mucho, ¿no? Es extraordinario, es como una recopilación de todo. Para situarnos poco a poco, por si aquí hay alguien que no conozca al poeta, solamente decir que nació en Granada en el 1950 y es catedrático emérito de literatura hispanoamericana en la Universidad Granadina. Autor de 13 poemarios, entre los que destacan Las cortezas del fruto, El agua de noviembre, Ahora todavía, La canción de los Seiders, Fumando con mis muertos y el libro Aguparra, al que hemos hecho mención ahora mismo. Es también autor de un par de novelas, de 3 obras de teatro y de numerosas monografías y ensayos sobre, fundamentalmente, su disciplina académica y su visión general de la literatura. Ha hecho ediciones críticas y ensayos sobre Rubén Darío, Alejo Carpentier, Rafael Alberti, Julián del Casal, en fin. Yo creo que vamos a hablar un poquito. Yo creo que además de la satisfacción de ver reunida casi toda tu obra poética en un solo volumen, debe sentir
un poco de escalofríos al contemplar una vida escrita que de alguna manera ya no te pertenece 100%, sino que al ser compartida plenamente con el lector ya deja de ser privada y se traslada al ámbito de lo público. Naturalmente eso mismo ocurre con los poemarios, pero la entrega en esos casos es mucho más fragmentaria y aquí se percibe como un vuelco de una sola vez. ¿Cómo has vivido este proceso? Podemos empezar por ahí. Bueno, antes que nada quiero yo dar las gracias también a los responsables del Centro de Arte Moderno por habernos acogido y a ti por tu dedicación al libro y tu presentación y por supuesto a todos los amigos que han venido a acompañarnos en este acto. Hay una cuestión que, aunque parezca dura, uno muchas veces, yo diría que casi siempre piensa que no va a vivir 75 años. Cuando eres joven o piensas que eres inmortal o que a partir de los 50 se va a acabar la vida. Entonces, bueno, de pronto, claro, cuando ves reunido, a mí me dio la impresión de como una especie de satisfacción, de decir, bueno, pues el trabajo está hecho, ¿no? Ahí está, ¿no? Es como una especie de autosatisfacción con una vocación que has tenido, ¿no? Y que a lo largo de los años pues ha dado ahí unos frutos que están en ese volumen, ¿no? En este volumen. Entonces, no fue una sensación ni de alegría, ni de vértigo, sino que fue una sensación de eso, de decir, bueno, ahí está el trabajo hecho, ¿no? Ya está, ya he cumplido, ¿no? Un poco como... Porque en realidad, bueno, yo soy profesor y creo que he sido buen profesor. Y, por eso me han hecho mérito y todo lo demás. Pero no era mi vocación el profesorado, ni la enseñanza. Lo que pasa es que era la carrera que se parecía, era más cómoda para ganarte la vida y escribir, ¿no? Dar clases, estar relacionado con la literatura. Pero sin embargo luego me di cuenta de que me gustaba mucho dar clases, ¿no? Es decir, son cosas extrañas que ocurren. Después de tantos años de ese contacto frecuente, más que frecuente, constante con la gente joven, con los alumnos, pues llegó a producirme una especie de vacío, ¿no? Que he procurado rellenar, pues, también con la poesía, organizando un taller y enseñando a la gente que escriba poemas. Amal ya sabes de eso. Entonces, bueno, pues, yo te digo, es una frase como que no me gusta porque es como muy, no sé, como muy antigua, pero la satisfacción de haber cumplido, ¿no? Algo así. Es curioso, yo que te conozco hace muchos años, casi 50 años o 50 años. Hace 50 años, justamente. ¿Verdad? Sí, en el 76 nos conocimos. Sí. Resulta que he ido recibiendo pues, cada libro, cada entrega conforme salían los poemarios, he ido descubriendo a través de una voz que se hacía más o menos distinta en cada uno de ellos, pero manteniendo una unidad, ciertas facetas, ya no solamente como escritor, desde el punto de vista estilístico, sino de la persona, ¿no? Porque yo creo que la poesía de Álvaro está muy unida el personaje poético con el autor, ¿no? Y hay una especie de fusión, ¿no? Y he ido descubriendo poquito a poco esos aspectos de tu personalidad. Pero cuando he leído todo esto del tirón, así, me ha dado la impresión de estar ante un poeta absolutamente nuevo. No
no sé. Pero es Pues, no sé a qué se debe, yo no sé si tú eres capaz de responder por qué de esa percepción. No sé, quizá, aunque sea inconscientemente, uno va trazando, digamos, una línea más coherente de lo que cree, ¿no? Más estructural, vamos, estructural en el sentido de obra en marcha, más de lo que a lo mejor es tú consciente cuando estás escribiendo los libros, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho que diga eso, porque de eso se trata la presentación de una obra casi completa, ¿no? De que se vea como un todo, como, al menos como una línea continua de toda una serie de tonos, temáticas, ¿no? O preocupaciones, obsesiones, que se van desarrollando pues, a lo largo de tanto tiempo, ¿no? De muchos años. De todos modos, yo al principio, lo que pasa es que he hecho un poco trampa porque de los primeros libros, de mis libros de juventud, he incluido solamente unos cuantos poemas. Pero cuando yo empecé a escribir, me gustaba, o sea, tenía la idea de que un libro no se pareciese a otro, ¿no? O se pareciese lo menos posible. Pero claro, yo creo que era un poco porque estabas buscando precisamente tu voz, ¿no? Tu tono, Pero luego ya, a partir de un momento, o a partir fundamentalmente de la corteza del fruto de los años 80, finales de los 70, porque ese libro se escribe en el segundo lustro de los 70, ¿no? Pues a partir de ese momento ya sí hay una línea muy coherente y muy unitaria, podríamos decir. Pues si tú quieres leemos alguna cosa de Sí, esa primera época, para ir. Sí. Bueno, ¿Se os puede hacer alguna pregunta? No, es igual. Te lo digo por si... ¿Se os puede hacer alguna pregunta? sí, claro, por supuesto. De un ignorante total de la poesía de un amigo. ¿Por qué guarida inútil? Esa contradicción o esa paradoja que tiene que ver con la animalidad, que tiene que ver con algo seguro de la vida, pero por otro lado es inútil. ¿Por qué? Bueno, sí, porque de algún modo nosotros, mi generación, de algún modo quisimos reinterpretar el papel de la poesía en la sociedad, ¿no? Y entonces la consigna que nosotros teníamos era las de Celaya, las de Otero, ¿no? Pues la poesía cargada de futuro, un alma cargada de futuro, etc. Entonces, por una parte, quisimos ir un poco más allá. Yo puse un primer poema al frente de las cortezas del fruto, que es un poema muy cortito, que dice: el poeta nace o se deshace, y la poesía nos nace o lentamente nos deshace. Y entonces concluyo: sea instrumento consciente de acción para la historia. Sea instrumento consciente de acción para la historia. Claro, esto lo escribió un muchacho ambicioso y un poco tonto, precisamente por ser muchacho, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado después de esa voluntad, de esa afirmación que ha ido pasando en mi relación con la poesía? Pues que me he dado cuenta de que no es un instrumento consciente de acción para la historia, ni consciente ni inconsciente. Ahora, sí sirve para muchas cosas, sirve para hacer mejores a los seres humanos, para consolarlos, para alimentarlos espiritualmente, Entonces, por eso es guarida y por eso es inútil. No sé si... Sí, no. Hay que decir también que el título viene de un verso, Sí, de un verso memorable que es de las cortezas del fruto, que está en el libro Cortezas del fruto, que es un poema estupendo que se llama de Rimbaud a Verlaine, la poesía. Sí, dijo Rimbaud a Verlaine, la poesía. Sí.
Entonces es como un juego entre los dos personajes que fueron tan importantes para la poesía moderna, ¿no? Y ese debate entre esos jóvenes que éramos. Mi segundo libro llevaba una cita de Rimbaud, ¿no? Que lo abría. Es decir, el síndrome de Rimbaud. El otro día hablamos, ayer, cuando habló Alonso de la poesía peruana, la poesía peruana se refirió, la poesía peruana del siglo XX, se refirió a lo que podíamos llamar el síndrome de Rimbaud, que eran a los jovencitos que aparecían con 20 años, con 22 años, escribiendo unos libros fantásticos y luego desaparecían. Algunos se suicidaban, otros simplemente dejaban de escribir, ¿no? Bueno, eso nos pasaba, teníamos ese síndrome de Rimbaud, de destruir todo y empezarlo de nuevo. Hay otro poema en donde digo eso, ¿no? Pero luego te vas dando cuenta de que hay que ser más práctico, más humilde y buscarle otro beneficio a la poesía, ¿no? Que puede ser ese el de utilizarse como un consuelo, como un refugio, como un alimento espiritual, etcétera, etcétera. Pero es curioso que ese mismo verso, la guarida inútil, es el que utiliza a Juan Carlos Rodríguez para titular el prólogo de aquel libro que salió en 1980, me acuerdo correctamente. O sea que no es un título que pase desapercibido, sino que es una metáfora sobre lo que es la poesía, pero aunque sea una guarida inútil, no es precisamente en el sentido de que me da esa especie de refugio que no te sirve para nada, ¿no? Bueno, es también un truco retórico, es un poco también como... Quiere decir, perdón, lo contrario de lo útil, que no necesariamente ha de ser inútil. Claro. Es por ahí. Pero que es un poco como, no sé, hacer la obra buena a partir de la contradicción, ¿no? Es como Lo fatal de Rubén Darío o el último poema de Prosas profanas, ¿no? Es decir, yo no he conseguido lo que quería. Ahí tenéis mi esfuerzo. Y en el caso de Darío y otros, ese esfuerzo es genial. Es genial. ¿Pero por qué? Porque ponen todo su talento en mostrar la contradicción. No sé si me explico. Por lo menos. Mira, la mejor explicación de esto es el poema. Así que adelante. ¿Pero cuál de ellos leo? Pero mira, puedes leer esto de... ¿El de Rimbaud? El de Rimbaud, Bueno, puedo leer... O el de la corteza del fruto, que también es muy bueno. Corteza del fruto. Estaba por aquí. Aquí está el de la corteza. Aquí está el de Rimbaud. El de Rimbaud está aquí. El amarillo este. Sí. Para que te vea que... No te quiero conducir la lectura. No. Dijo Rimbaud a Verlaine, la poesía. Ahí está la rosa, una rosa en el alto jardín que tú deseas. Miradla en su grandeza, estatua, abre el rosar de la carroña horrible, fría, curiosa rectitud del hemiciclo, y nada más decir pudiera hoy un soplo gris de pensamiento estéril. Mármol seco, hirsuto, enjuga el triste lienzo cuando tú, vago verano de ponzoña, nos traspasas y el silencio fugaz atrozmente nos vence con la sombra. Detrás del muro que agoniza, inútil la sordera, la desazón venal del extravío, la plañidera duda o el escarceo de angustia,
tras la última corteza del sagrado fruto, a la semilla impúber te convoco. Al fondo el llanto, sí, al fondo la más extraordinaria de mis lágrimas te induce a la guarida inútil, simulacro de huida. La palabra vacía, de tan ramera hueca e impotente, impotente el silencio y sin embargo vivo por cobarde. El llanto al fondo, un sollozo prolonga el alarido. Definitivamente desterrado el sueño, un balbuceo recorta los discursos y gime y se disculpa, arrulla cobardía, ahí la rosa, la palabra, regocijara su putrefacto signo a la imposible soledad, a la locura. Esa era una de las salidas, la de la locura. Y como habréis visto al principio, hay dos intertextualidades de los grandes maestros. Una rosa en el alto jardín que tú deseas, de Juan Ramón Jiménez, y abre el rosal de la carroña horrible de Antonio Machado. De esos poemas maravillosos de Fiebre, Sueño y Duerme Vela, que son muy desconocidos de don Antonio Machado, porque son unos poemas tremendos y que me gustaban mucho. Entonces, bueno, es un poco ese debate de... Este libro, el mío entero de las cortezas, es un debate entre para qué sirve la poesía, cómo podemos hacer que no sea simplemente musiquilla, cómo podemos iniciar un camino distinto. Todos los poemas se centran en esa cuestión, ¿no? Porque es un libro que yo hice un poco intentando seguir las teorías críticas de mi maestro, del profesor Juan Carlos Rodríguez, pero utilizando un discurso teórico que nos habían prestado algunos miembros de la generación novísima. Por ejemplo, Guillermo Carnero, ¿no? Entonces yo como que cojo a Guillermo Carnero y le doy la vuelta, ¿no? Meto marxismo en Guillermo Carnero, por decirlo claramente. Y ahí pues, sale este libro, ¿no? Hay otro poema que es bastante, que es una especie de poética que me gusta leer, que se llama La Galla Ciencia, y que es una apelación a esa necesidad de romper con los hermanos mayores, ¿no? A los que por otra parte quiero mucho y respeto mucho, o sea que me alegra mucho, por ejemplo, que Sile haya recibido el premio Reina Sofía y todas estas cosas, ¿no? A pesar de lo que pueda parecer por la apariencia, yo siempre me he llevado muy bien con mis amigos de novísimos. La Galla Ciencia. Si de las olas tenues que alejaron tu nido cortaras un ramal, una ala líquida, sobrante, y embrujado en palabras abarcaras la cerrazón del día, recuerda tu soledad, tu personal prisión, tu miedo, y mira con qué suerte de inútiles y mágicas palabras, supuestamente mágicas, en realidad trucadas, confías en levantar una belleza, una falsa belleza que a nada te conduce, a nada de lo que amas y en realidad te importa. Con qué torpe mentira, premeditado engaño, has llegado hasta aquí construyendo un poema. Era un poco eso, la crítica al lenguaje por el lenguaje, ¿no? Porque si veis la primera parte del poema es muy bonita, pero no dice nada, ¿no? Entonces ya a partir de la mitad empieza a incidir
en la realidad, ¿no? Una falsa belleza que nada te conduce, confía en levantar, etc. Bueno, es un momento de transición, de investigación dentro de mi trayectoria. Pero todo eso se va amainando Sí. conforme pasa el tiempo, y esa actitud, digamos, militante o militantosa, ¿no? En la poesía no se puede ser militante de nada más que de la palabra, poesía, claro. y de la poesía. Se va diluyendo, ¿no? Recuerdo el prólogo de Juan Carlos Rodríguez, que abogaba por ese tipo de poesía. Otra, pero él hablaba mucho de otra, ¿no? De pasar a otra orilla, mirar las cosas desde otro punto de vista. Eso tiene que ver también con la otra sentimentalidad, Claro. de la que tú fuiste, bueno, uno de los ejes, ¿no? Digamos, de las cabezas teóricas, ¿no? Bajo la otra sentimentalidad, todo el mundo lo sabe, se denomina una escuela, como se llaman así, o un eslogan, donde los seguidores de Juan Carlos Rodríguez con Miguel García Montero, Javier Egea y Álvaro Salvador, pues tratan de hacer una poesía más contemporánea, con elementos más cotidianos, donde la gente está, donde el lector se encuentre más o menos en su ambiente, ¿no? Eso tiene sus más y sus menos también, claro. Intentábamos un poco responder a las exigencias de cambio que se estaba produciendo en el país, que era un cambio de sensibilidad. Lo que pasa es que no nos gustaba llamarlo, igual que a don Antonio Machado, a nosotros no nos gustó llamarlo sensibilidad, porque como decía don Antonio Machado, sensibilidad era un término que parecía biológico, ¿no? Que él prefería decir sentimentalidad. Entonces él defendía que los sentimientos cambian según cambia la historia de los pueblos, ¿no? Y ponía ejemplos: el sentimiento de la patria, el sentimiento de la familia, etc. Y además esto lo repite varias veces, lo repite en el Juan de Mairena, lo repite en el discurso de ingreso a la academia, lo repite en algunos momentos de Abel Martín también, los complementarios. Y tomamos eso, digamos, esa idea de Machado, para intentar llevarla un poco al extremo. Por eso era tomando la idea de Juan Carlos de lo otro, ¿no? Es decir, mejor, otra sentimentalidad, aunque desgraciadamente casi todo el mundo ha estado repitiendo y escribiendo nueva sentimentalidad, que es lo que no nos gustaba, que fuera nueva. No queríamos estar en la rueda esa de la evolución, ¿no? Sino que queríamos... Si no me equivoco, esto de la otra sentimentalidad, yo se lo he oído, me acuerdo, yo no sé si tú estabas, yo creo que sí, en casa de Aurora de Albornoz, un día aquí en Madrid, hombre, claro. Que fue ella la que dijo, hablaba de la nueva sensibilidad, y ¿por qué no otra sentimentalidad?, dijo ella, y entonces dije, Sí, sí. Qué bueno, que no, y creo que de ahí sale el término, me parece. No, lo que pasa es que ella... Ya lo sabía. Ella enseguida se entera, porque está en el jurado, en un jurado del premio Juan Ramón Jiménez, que se lo dan a Javier Egea, y entonces a partir de ahí ella enseguida escribe varios artículos en el periódico y tal, y fue una de nuestras, digamos, madrinas, ¿no? Nuestra Aurora, quizás la que más. Escribió y nos impulsó. Y luego Alberti también, y luego y Jaime Gil de Bierman. Bueno, siguiendo con esa línea, los poemas, o sea, los libros que vienen después, son los libros de la sentimentalidad. Un libro que fue un experimento que hicimos Luis García Montero y yo, que lo escribimos a la limón,
que se tituló Tristia. Luego tú lo titulas de otra manera aquí. Es que yo ahora, aquí al hacer la recopilación, le pongo el diario de Firenze. El diario de Firenze, que era una de las partes del libro en las que había más poemas solamente míos. Luis publicó algunos exentos. De todos modos, luego esto es carne de investigadores, porque hay finales míos que lo hizo Luis y finales de Luis que lo hice yo y comienzos de poemas, es decir, que está todo muy, muy mezclado, pero bueno, básicamente hicimos una división. Estábamos revisando mucho en esa época también la obra de Federico García Lorca, que bueno, ya sabéis que es una obra que hasta cierto momento pues tuvo dificultad, ¿no? Porque se leía superficialmente, se leía lo neopopularista, se identificaba, y en aquel tiempo hicimos una lectura muy profunda del Diván del Tamarí, su último libro, que, como ha demostrado Pepa Merlo, es quizá el mejor libro de Federico García Lorca, donde está el Lorca maduro, ¿no? El que iba a ser y no pudo ser por lo que pasó. Y entonces, bueno, a través de ese estudio, pues también investigamos la tradición arábigo-andaluza, ¿no? Entonces, utilizando esos modelos, escribimos algunos poemas y voy a leer uno en el que, digamos, con ese modelo de poema intentamos aplicar algunas de nuestras ideas de las otras sentimentalidades. Se llama Gacela del joven ignorante. Yo no sé nada del amor, tan solo puedo hablaros de mi amada. Sus ojos son oscuros, tan oscuros, que ni siquiera en ellos se detiene el temblor de la noche. Su pecho es inocente como un niño, y su cadera es el tibio camino que conduce al jardín de todos mis placeres. Hay en su boca una promesa herida, la sazón de la fruta en primavera. Del amor nada sé, solo conozco el cuerpo de mi amada. Bueno, luego, pues hicimos varios libros. Yo publiqué varios libros dentro de esa estética. El agua de noviembre, en 1985, y también la condición del personaje. Yo quería preguntarte un poco sobre Sí, dime. La condición del personaje es un libro y un poema donde incides en esa doblez, ¿no? en esa duplicidad, Sí. ¿no? Entre lo que es el poeta y lo que es el personaje. Como decía antes, yo creo que nuestra generación, porque somos de la misma quinta, ha abusado un poco de la presencia de ese personaje poético, ¿no? Que está presente en toda la posmodernidad, ¿no? Es como si el poeta ya no pudiera hablar por sí mismo o si inventaron los sentimientos, y a partir de la persona, ¿no? El poeta es un fingidor, inventaron los sentimientos puestos en ese personaje. Por ejemplo, es una persona que no tiene nada que ver conmigo. Y eso, pues, hay gente que lo ha interpretado muy mal. Sobre todo las novias y las mujeres. Claro. Eso ha servido mucho para cuando las novias decían, oye, y este poema que va a Menganita, y dice, hombre, no, eso no lo he escrito yo, eso lo ha escrito el personaje poético, ¿no? Pero, sin embargo, como decía antes, en ti se establece una dialéctica muy precisa entre el personaje y tú. Había hablado que está la cosa muy repartida, ¿no? Entre el personaje y el poeta, ¿no? Porque
tu voz sale a veces por encima de ese personaje poético y viceversa, ¿no? Y eso se ve en el poema ese que a mí me gusta mucho. Y de ahí, una vez que tú escribes eso, ya empiezas, o ya vienes desde atrás, con que ese diálogo se amplía hacia el tú y yo, va hacia un nosotros general, ¿no? Como si la conciencia del otro te hiciera poner tus sentimientos y tu experiencia personal, pues ya como si no fuera un quejido, sino te uniera al eco y al dolor de los demás, ¿no? Y eso me interesa mucho porque eso también lo aprendimos en Machado, el concepto de la otredad en Machado, ¿no? El cómo llevar el sentimiento más íntimo hacia la colectividad, que es difícil, pero... Y bueno, este es un poema, lo que pasa es que es un poema también muy fechado, que es también no, sí, lo voy a leer porque es bonito y gusta, pero que que conviene explicarlo, porque este tipo de poemas lo que pasó con ellos fue que nos señalaban como los poetas de la experiencia, que estábamos todos los días en los bares, ¿no? Y de juerga y con las novias y con tal. Porque bueno, hay mucho de eso, precisamente porque fueron esos años, ¿no? Lo que ocurre es que tú te sales inmediatamente de ahí. Claro, y tú puedes ser otra cosa. Esto también era un poco siguiendo la enseñanza de Jaime Gil de Viedma, ¿no? De lo más frívolo, intentar hacer algo trascendente, ¿no? La condición del personaje. Te he buscado por bares y por días sin saber encontrarte. Recorrí las callejas de tu barrio, donde vivo también, de vez en cuando, y he dejado los rastros de mi paso por si acaso los vieras. Telegramas que cortejan tu nombre en las aceras. Te he buscado por noches, entre copas duras, seguramente y excesivas, esperando alcanzar la madrugada de tus ojos cachorros y encontrarte. He pensado en llegarme hasta tu calle, preguntar por tu puerta y proponerte una cita, unas flores, un poema, para tenderme un puente, como entonces, cuando la juventud y la ilusión y eso. Te he buscado en mi agenda y en mis discos, sin preguntar por ti, sin visitarte, porque a veces los años se parecen a esas juergas que solo dan resaca. Mas a pesar de todo, te dedico estos versos, no solo porque hacerlo es un vicio querido, sino porque con ellos quizá pueda mostrarte la condición que exhiben algunos personajes. Hombre cansado ya de muchas cosas, con papeles en regla de anteriores afectos, no demasiado joven y sin ningún dinero, llama a tu corazón. No tiene fecha. A mí siempre me ha quedado la duda. ¿Tienes el poeta escribe sobre el personaje o es el personaje que le escribe sobre el poeta? Es una correspondencia, ¿no? No, pero desde luego tú inicias un camino muy a fondo, porque hay que decir que la mitad de este libro, más de la mitad, sí. Aunque hay un salto importante de 9 años entre el 91 y el 92 y el 2001, me parece. Sí, que estuve ahí como casi 10 años sin escribir. Sí. Pues más de la mitad de este libro, que es voluminoso, pues Sí, yo creo que mis mejores libros son los últimos. Son los del siglo XXI. Sin embargo, voy a pasar a la posteridad por la sentimentalidad. Por eso te decía. Pero esas son las paradojas de la vida. Es que el último libro y podemos... Yo creo que mis 3 últimos libros, que son bueno, ahora todavía, que me parece que es el mejor de todos. Y luego
luego los 3 últimos libros, que son la trilogía de Lusaida, yo creo que es lo mejor que he escrito. Pero bueno, no sé. Hay un poema en Ahora Todavía que dialoga con este que acabamos de leer, porque es un momento de desengaño, es un momento en el que se pone en cuestión todo lo que antes se veía como principio, ¿no? Incluso los poéticos, ¿no? Entonces el poema se llama Declaración, ¿no? Declaración, que es un término polisémico también. Yo le hice la promesa más firme y la pregunta que a la limón dictaron el corazón y el mundo. ¿Quieres amarme siempre, 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 hasta que la vida nos separe? Y ella, con la mirada a punto de aguacero, bajó la cabeza sin pronunciar palabra. Después se dio la vuelta y la vi estremecerse unos instantes antes de que la multitud la hiciera suya. La perdí, y ahora pienso si el haberla perdido fue solo una coartada en favor de mis versos. Justamente lo contrario. Yo creo que como... O sea, aquí yo estaba... perdona, era una duda que tenía cuando escribí este libro, los poemas de este libro de Ahora Todavía, que tardé 10 años, más o casi 9, era todo aquello que hacíamos, lo que tú decías, de personaje, fingidor, la poesía en mentira, etc. No será una trampa, no habrá sido una estrategia para nuestra propia vida, en nuestra propia obra, ¿no? Esto es lo que cuestiona el libro entero, ¿no? Sí, perdona que te interrumpa. Lo que te queda después es la palabra desnuda, ¿no? Y es la búsqueda de la verdad. Claro. Porque un problema de la poesía contemporánea es que hemos confundido la verosimilitud con la verdad, ¿no? Entonces, Sí, el hecho de que el poema sea verídico o que sea verosímil no quiere decir que sea verdad, y yo creo que el poeta debe buscar la verdad. Y esa verdad que se transmite en el último poema, cuando tú recuerdas tu vida en el campo y ese mar amarillo de trigo, y dices que estás contento con tus juguetes y tu toma, ahí está la verdad. una cosa que también... Y yo creo que tenemos que ir terminando también, porque tienen que cantar y nos tenemos que ir Nos luego vamos y otro. acabando, pero si alguien quiere preguntar algo, no. Sí. Los músicos no tienen que tocar. Tenemos 7 minutos más. Tenemos. Sí, bueno, venga. 7 minutos. Lee el poema. El poema de Bueno, iba a leer un poema para ver un poco el cambio que se produce en mi poesía a partir del libro de La canción de Lusaida, porque en el que reflejo el impacto que causa en mí y en mi poesía la vida en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, que fue muy fuerte. Este poema se llama Nocturno de Nueva Inglaterra y lleva una cita de Luis Cernuda, de un nocturno de Luis Cernuda, que dice: toda una historia, un alma se te muestran ahí, y las piensas hermosas, hechas de recatada confianza en lo sabido, de respeto sin miedo en lo ignorado, viendo tratar así los pobres muertos, que recuerdo impotente son tan solo. Él se refiere a los cementerios anglosajones que están dentro de las poblaciones, ¿no? Formando un jardín. Y entonces yo viví en una localidad de New Hampshire, en donde estaba el cementerio ahí en mitad del pueblo.
Oigo el rumor del viento contra los abedules y los arces en esta noche oscura, desolada, noche de insomnio lejos de mi tierra. Ha nevado de nuevo y habrá nieve mañana. Siempre hay nieve dormida sobre otra nieve muerta en primavera, en esta primavera de otro mundo. El viento arrastra ruidos del pasado, melancólicas voces que no atiendo como ayer atendí. Me inunda en cambio un dulce olor a rama de canela y a madera de arce perfumada. Bajo los álamos que escoltan mi ventana hay nieve, sí, pero también memoria. Memoria que es desvelo de los vivos. El cementerio extiende sus leyendas desde mi casa hasta la barranquera. Mañana, cuando la noche ya no esté, no sea la noche oscura ni temida, ascenderé la cuesta del silencio entre las tumbas frías y serenas. Inmóviles, debajo de la nieve, más allá de las noches y los días, las tumbas nos señalan lo que somos, el futuro de nuestra condición. Esta noche el viento cerca inquieto mi ventana, mi insomnio, mi esperanza, como lobo estepario de un destino que me aguarda en el bosque más profundo. Pero yo no le temo. Nada puede temer quien nada tiene, quien nada espera tener, apenas tiempo, calor en los inviernos impacientes y en los cortos veranos solo sombra. Y la digna memoria que esta noche presiento bajo nieve dormida sobre otra nieve eterna. Has visto que tenías un cruce ahí, que es uno de los grandes poemas de Álvaro de esa última época, ¿no? Sí, ya, bueno, yo creo que ya a partir de este poema encuentro una voz propia, ¿no? Vamos, a partir de este libro, ¿no? Una voz propia, que ojalá continúe muchos años y cambie todavía más, ¿no? Esperemos, esperemos. Bueno, pues ya dejamos a Rafa y a Moncho, ¿no? Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, Si queréis Mientras preguntar que- algo, o si no, luego tomándonos una copa lo hablamos. bueno, ahora vamos a tener una participación musical.